podemos usar esta fórmula. Aquí tenemos la rapidez, tenemos el radio, la carga, el campo y la masa. Aquí necesitamos la masa del protón, pero eso es ya algo que ya conocemos, ¿no? Aquí la masa es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Okay? Entonces, si queremos saber cuál es la rapidez, pues nada más de aquí despejamos B. B sería igual a Q por B. Esta R la pasamos multiplicando y todo sería sobre M. Pues aquí tendríamos 1.6 por 10 a la menos 19. Coulomb por el campo magnético, que sería de 0.35 teslas. Por el radio, que sería de 0.14 metros. Sobre la masa. Y la masa es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, la rapidez sería igual a 4.69 metros por segundo. Okay. Entonces, esa sería la rapidez con la que se mueve esa partícula. ¿Sí? Si nosotros la vemos, se estaría moviendo a esa velocidad aquí. Y en un radio de 14 centímetros. El radio es aquí 14 centímetros. De hecho, es muy alta la velocidad, ¿no? Tenemos, aquí tenemos otra trayectoria. Tenemos esta trayectoria que es circular. Tenemos el centro y tenemos un radio igual a 7.5 centímetros. Tenemos un delta V igual a 350 volt. Campo eléctrico uniforme. Necesitamos campo eléctrico. Significa que hay una velocidad inicial igual a 0 metros por segundo. Se aceleran desde el reposo. Perpendicular al vector. Los de electrones son electrones. Entonces la carga es menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y la masa del electrón es a la menos 31. 9.11. Sí, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. El radio es 0.075 metros. Entonces nos están pidiendo la intensidad del campo magnético. Entonces igual podemos usar esta fórmula. Nos están pidiendo aquí el campo magnético. Tenemos la carga, tenemos la masa, tenemos el radio. No tenemos la velocidad final, porque es la velocidad que necesitamos aquí, pero la podemos determinar.
Entonces, la velocidad va a ser igual a Q por V por R sobre M. Entonces, pero para determinar la velocidad, aquí podemos usar, como es un cambio de energía, tenemos que delta K debe ser más delta U, debe ser igual a 0. Entonces, esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más delta U es igual a la carga por delta V y esto sería igual a 0. Sabemos que la velocidad inicial es 0, entonces esta parte es 0. Y si despejamos aquí velocidad final, sería igual a la raíz de este 2 pasa multiplicando menos 2Q por delta V. Este pasa restando y este pasa multiplicando y M es dividiendo. Entonces, la velocidad final aquí sería igual a menos 2 por la carga, que sería menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, por el voltaje, que son 350 volts, sobre la masa es la masa del electrón. Sí, que sería 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces tenemos una velocidad aquí serían 11.088 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, esto lo puedo sustituir aquí. Pero aquí despejé B, ¿no? Tendría que despejar campo. El campo B va a ser igual a B por M entre R por Q. Que esta M pasa multiplicando y esta Q pasa dividiendo. Entonces aquí tenemos la velocidad que es 11.088 metros por segundo por la masa, es la masa del electrón, 9.11 por 10 a menos 31 kilogramos, sobre el radio, que serían 0.075 metros por la carga. Aquí me faltó. Por 10 a la 6. El campo sería en teslas 8.42 por 10 a la menos 4 teslas. Okay. ¿Se acuerdan? Esta fórmula ya la habíamos utilizado varias veces y siempre nos quedaba de esta forma.
Entonces, y la habíamos usado dentro de campos eléctricos. Y vemos que para campos magnéticos nos resulta también lo mismo. Entonces, esta ya la tenemos de, alguna vez la sacamos. Varias veces la hemos usado. Bueno, entonces, ¿cuándo tenemos clase otra vez? Ah, mañana, ¿a qué horas? Ah, a las 9 nos vemos mañana. Sí. Ok. Oye, todos nos vemos mañana. ¿Qué grupo son ustedes? El... C3A. Gracias. Gracias, profe. Hablamos, profe. Buen día. Un conductor. Aquí está. Entonces, digamos, este sería el imán. Y aquí tendríamos más o menos así. Entonces, aquí hay unas líneas. Aquí hay unas líneas de flujo en este sentido. Aquí hay unas líneas de campo magnético. Vamos a poner, este sería el norte y este sería el sur. Entonces, dependiendo del sentido de hacia dónde se dirija la corriente, ¿ok? Si la corriente va hacia acá o si va hacia acá, es hacia donde este alambre se va a tratar de doblar. Si la corriente viene hacia acá, entonces se tratará de doblar hacia acá, ¿sí? Si va en este otro sentido, pues se doblará hacia acá. Eso sería lo que pasaría, ¿no? O sea, pero esa fuerza va a aparecer solo hasta que haya una circulación de corriente aquí. Esa es la principal diferencia entre, por ejemplo, campo eléctrico y campo magnético. El campo magnético necesita que exista un flujo de corriente. Cuando se da ese flujo de corriente, es entonces que aparece esa fuerza. Entonces, pero para que exista un flujo de corriente aquí, tiene que ser un circuito cerrado, ¿ok? Tiene que tener un camino, la corriente por donde estar circulando, que es lo que no se tenía cuando teníamos carga eléctrica, el campo eléctrico, ¿ok? Nada más con solamente colocar una partícula aislada aquí, ya estaba sometida a la acción de la fuerza eléctrica. Entonces, en el campo magnético sí necesitamos que exista esa corriente circulando. Entonces, nosotros veíamos que corriente está definido por la Q, por la velocidad de las cargas, por el número de portadores y por el área de la sección transversal de un conductor. Entonces, todo esto era igual a todo esto era igual a la corriente. Todo esto era igual ahí. De hecho, aquí está. Entonces, si reemplazamos todos estos, como estas son constantes, se pueden meter aquí y multiplicar n por a y expresar la ecuación de fuerza como un producto cruz de la corriente por la longitud del cable o el vector dirección del cable en producto cruz con el vector del campo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el campo en esta parte. El campo va hacia adentro de la pantalla y el campo y la velocidad o, bueno, la dirección del movimiento de las cargas generan aquí un plano. ¿Ok? Y el vector fuerza es este,
va hacia arriba, es perpendicular a este plano que tenemos aquí. Entonces, este sería, y toda esa relación está descrita por este producto cruz. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que el conductor no está en esta forma? No es, digamos, perpendicular a este campo, que tiene cierto ángulo, ¿no? Y ese ángulo cambia. Pues tendríamos que, para cada cachito de dirección, tendríamos que sacar un pequeño diferencial de fuerza. Entonces, si integramos esto, de acá vamos a tener fuerza y de acá vamos a tener la integral de ds, producto cruz con B. ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula que tendríamos nosotros para encontrar fuerza cuando el conductor no sigue una línea perpendicular al campo. ¿Okay? Pero el producto cruz aquí que nos interesa, si queremos saber la magnitud de esto, o al integrar, nos interesa la parte que está aquí. ¿Okay? Vamos a suponer que para este cachito de DS que va hacia acá, a mí me interesa la parte del campo, como el campo va en esta dirección, que es perpendicular a esta dirección. Que esto tiene dos componentes, una en la dirección del campo y otra que es perpendicular al campo. Me interesa esta parte. ¿Ok? Entonces, si este es el ángulo, este que está aquí es el ángulo, el cateto opuesto sería multiplicar esta función. Esto sería igual a I por la integral de ds por B por el seno del ángulo. ¿Okay? Entonces, esa sería la diferencia. Otra de las diferencias entre lo que vimos en campo eléctrico y ahora en campo magnético. En campo eléctrico nos interesaba el campo que iba en la dirección de la fuerza, ¿no? O sea, la fuerza iba en la misma dirección del campo, entonces aquí poníamos coseno del ángulo. Eso era la principal diferencia entre los dos. Entonces, ahora en campo magnético, pues vamos a estar utilizando esta fórmula. Tenemos este ejemplo aquí. Y vamos a utilizar, de hecho, esta fórmula. Okay. Y tenemos una trayectoria cerrada por donde circula esta corriente. Solamente que en esta región, toda esta región que está aquí, el conductor es perpendicular al cable. Entonces, si esto es perpendicular al cable, el ángulo que hay entre la dirección del campo y la dirección de la corriente es 90 grados. Entonces, seno de 90, pues es igual a 1, ¿no? Entonces, podemos reemplazar FB por S evaluado desde A hasta B. Pero aquí, ¿quién es A? Si se va a mover desde este punto hasta este punto, esta distancia es R. Entonces, aquí tendríamos menos R y aquí tendríamos R. Ok, entonces la distancia sería 2 veces R. Podemos evaluar aquí esta integral. Podemos evaluar esta integral no desde A hasta B, sino desde menos R hasta R. Desde menos R hasta R. Y aquí desde menos R hasta R. Al evaluar esto, quedaría I por B por R menos S evaluado en este. Menos por menos sería más R. Entonces sería 2I por B por R. Y eso sería, y esto estaría en K. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo,
con esta parte de retorno. Sigue siendo, aquí la longitud del cable es más largo, pero la parte que nos vuelve a interesar solamente es aquella que es perpendicular a la dirección del campo. Entonces, esa parte, pues es igual en distancia a todo esto, ¿no? Pero ahora no podemos integrar desde menos R hasta R, porque el valor de R aquí, lo que nos está cambiando, lo que está cambiando aquí es el ángulo. O sea, cuando el ángulo varía, R es, cuando el ángulo varía, lo que varía es esta de aquí. Pónganle silenciador ahí al micrófono, ¿no? O a menos que tengan una pregunta, lo abren. Sí, Valeria, puedes ponerle silenciador al silenciar el micrófono. Gracias. Bueno. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta otra trayectoria? Entonces, digamos que aquí es la fuerza para la región, vamos a ponerle para la región recta, y aquí estamos calculando la fuerza para la región que es curva. Pues tenemos la misma fórmula, nada más que aquí el parámetro que va a cambiar va a ser el ángulo. O sea, aquí tenemos que el radio es el mismo. Cuando tenemos 0 grados, vamos a estar en este punto. Cuando tenemos, digamos, aquí 45 grados, pues vamos a estar en este punto. Entonces, para cada punto que tenemos aquí, tenemos un valor de ángulo. Entonces, si veríamos ahora el ángulo, para cada valor de ángulo vamos a tener aquí un punto, ¿no? Entonces vamos a integrar y desde dónde se va a mover el ángulo. El ángulo se va a mover desde 0 hasta pi, ¿ok? Aquí sería pi, este sería el valor del máximo del ángulo. Entonces aquí sí nos interesa esta región. Entonces aquí sí sería, como aquí el seno no es constante, va a variar, vamos a integrar esto mismo que obtuvimos, I por B por R, sería por el seno del ángulo. Entonces, esta integral, vamos a sacar las constantes, sería I por B por R, y la integral del seno es menos coseno, ¿no? Menos coseno del ángulo, y esto va a estar evaluado de 0 a pi. Entonces, la fuerza en la parte del cable que está curvo sería menos I por B por R por el coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Es menos 1. Menos coseno de 0 es 1. Entonces tendríamos menos 2. Menos 2 por menos, entonces sería 2 I por B por R. Aquí sería en la componente K. Menos. Ok. Otra cosa que se me olvidó considerar aquí. Esta dirección es hacia la derecha. Entonces aquí era positivo. Pero esta dirección de la corriente aquí
es hacia la izquierda. Pues aquí tenía que poner un negativo. Y aquí menos por menos me daría más. Pero al quedar este menos, volvería a hacerse negativo. Entonces, la suma de las fuerzas aquí, la sumatoria completa, si voy hasta acá, tengo esta fuerza, pero cuando me regreso en esta cantidad total que la sumatoria aquí sería 0. Entonces, esa es la forma en la que podemos calcular la fuerza sobre un conductor. Aquí tenemos una parte que es recta, que es perpendicular a la dirección del campo, y tenemos una parte que va variando con respecto al ángulo. Bueno, vamos a ver un poquito más detenido esa parte. Aquí tenemos, esto sería una bobina de una sola vuelta. Aquí la simetría es un rectángulo. Entonces tenemos esta B sería esta distancia que hay entre este punto y esto. Y esta A sería la distancia que hay entre este punto y este. Esas dos generan un área, A por B. Entonces aquí en esta dirección viene la corriente, pero acá es sentido, este sería negativo, este sería positivo si tomamos nuestro plano así, ¿no? Aquí es Y, digamos que aquí sería X. Si lo tomamos así, podemos considerar que esta parte es negativa y esta es positiva. Si puedes... Bueno, a ver. Entonces, aquí tenemos que, como es la misma distancia de este punto a este punto, y es la misma distancia de este punto a este punto, la corriente que viene por acá es la misma que va por acá, solamente en sentido contrario. La fuerza que actúa aquí, que tenemos aquí, es la misma que actúa acá. Y esa fuerza es nada más la corriente por esta distancia A, ¿ok? La corriente por esta distancia A, por el campo, por el campo magnético al que está sometido. Ahora, ¿qué sucede en realidad con esto? Cuando está el campo es paralelo a esta cara, ¿ok? Que hay 0 grados. Lo que sucede aquí es que el campo aquí, como la dirección de la corriente hacia acá, va a tratar de salir hacia nosotros, ¿ok? Entonces, es como si saliera de la pantalla. Esto se movería hacia donde estamos nosotros. Esta parte, el campo va hacia adentro. Entonces, es como si esta parte se empujara hacia adentro de la pantalla. Esto va a tender a girar, a hacer un giro en esta parte, justo a la mitad. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí sería B sobre 2. Y generan un giro. Provocan un giro en estos dos. Entonces, se forma una especie de momento. Al girar es una fuerza por una distancia y se genera un momento. Entonces, como las dos fuerzas son iguales, lo que tenemos es que la fuerza 2 y la fuerza 4 son iguales y se van a multiplicar por la distancia. Entonces, al juntar estas dos, nos va a quedar esto. Y esto que está aquí es el área de la, ¿cómo se llama? De la bobina. Esta área que está aquí. Esto es A y esto es B. Entonces, así que si esta área es más grande, el momento va a ser mayor. De hecho, aquí está expresado así, ¿no? Como el área.
Bueno, esta ecuación, esta que está aquí, es solamente para el caso especial o justo en el instante cuando el campo es paralelo a la cara de esto. Pero cuando ya se generó un ángulo aquí, cuando ya se abrió un poco, tenemos que de nuevo calcular lo que es el momento. Entonces, como ya aquí tenemos un ángulo, la parte que nos interesa es el cateto opuesto. Entonces, el ángulo que se abrió es este. El ángulo que nos interesa va a ser este. ¿Ok? Entonces, si esta parte es el ángulo que se está abriendo aquí, este es el ángulo que a nosotros nos interesa. Y como el campo va en esta dirección, nos interesa a nosotros el cateto opuesto. Entonces vamos a multiplicar este momento por el seno del ángulo. Aquí tenemos este momento y lo multiplicamos por el seno del ángulo. Entonces nada más nos quedaría que el momento sería este. Entonces, ¿cuándo va a ser máximo? Cuando tengamos seno de 90, ¿no? Cuando esto sea 90, tendremos el valor máximo del momento. Cuando tengamos 0 grados, el momento va a ser 0. ¿Ok? Podemos dejar expresado momento con esta forma. Esta es la corriente por el área, por la dirección del campo. Es un producto cruz nada más. Y así podemos dejar definido a momento. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es, ¿cómo se llama? La dirección del giro, pues basta ver si el cable está así. Vamos a poner nuestra mano en esta forma. Esto señala la dirección, el pulgar, la dirección de la corriente. Y esto señalaría la dirección del momento. ¿Okay? Si la corriente va hacia acá, es el momento así. Si la corriente va hacia acá, el momento sería en esta otra dirección. Y la parte que corresponde a la corriente por el área, acuérdense que el área es la región que genera el cable. El cable es todo esto que está aquí. Entonces, si esta parte es A y esta parte es B, aquí se genera un área. Si yo multiplico esa área por la corriente, me va a dar esto que se llama momento dipolar. Si esta es una bobina, digamos que tiene varias vueltas, aquí viene el campo así. Entonces, aquí tengo este momento más este, más este, más este. Entonces, nada más multiplico por el número de vueltas que tenga la bobina. Y voy a sacar el momento de toda la bobina, desde este punto hasta este punto. La energía potencial que se crea aquí es nada más el momento magnético por el campo. Entonces, y es un producto punto. Acuérdense que la energía potencial no tiene dirección, nada más es una cantidad escalar que está en referencia a la posición donde estamos. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Dice, una bobina rectangular con... Aquí tenemos una bobina que es rectangular. Permítanme un momento.
Bueno, tenemos aquí una bobina rectangular que es de 5.4 centímetros por 8.5. Significa que el área aquí sería 0.054 metros por 0.085 metros. Que tiene número de vueltas, son 25. Tenemos una corriente de 15 miliamperes y tenemos un campo de 0.350 teslas paralelo a la bobina. Significa que viene en esta dirección. Utilizaríamos la primera fórmula, ¿no? Entonces, nos dicen, se aplica un campo magnético, calcule la magnitud del momento dipolar magnético de la bobina. Entonces, sería aquí esto, esta fórmula. Vamos. El momento de la bobina pues sería este. El número de vueltas son 25 por la corriente, serían 15 miliamperes, 15 por 10 a la menos 3 amperes por el área. Y el área en este caso es esto, ¿no? Entonces, esto y como es momento, aquí, bueno, nos quedaría momento dipolar. Las unidades serían área por metro, serían metro cuadrado. Perdón, es amper, no área. El es amper. Amper por metro cuadrado. Serían 25 por 15. Y aquí sería 1.72 por 10 a la menos 3 amper por metro cuadrado. Y si quieren saber la magnitud del momento, ya tenemos nosotros el momento dipolar completo de toda la bobina, pero el momento de torsión sería calcular, multiplicar esto por el campo. O sea, este resultado que acabamos de tener aquí, nomás lo vamos a multiplicar por el campo. Vamos a usar esta fórmula aquí. Okay, entonces sería esto. Esto sería a esto por el campo. Y el campo aquí tenemos que es de 0.35 teslas. 0.35 teslas. Entonces, el momento de torsión por la magnitud sería 1.72. Aquí serían 6.02 por 10 a la menos 4. Y aquí sí es fuerza por distancia, serían newtons por metro. Okay. En este caso,
en el momento dipolar y el campo son perpendiculares, así que es seno de 90. Aquí es por seno de 90. Entonces solamente me quedaría que el momento T es igual a U por B. En magnitud, ya no como producto vectorial. Entonces seguimos nada más utilizando las fórmulas, ¿no? Y las utilizamos. Es sustituir. En este caso, por ejemplo, ¿cómo va a rotar una bobina? Tenemos, por ejemplo, una sola espira de alambre. Y va a girar alrededor del lado 4. O sea, este va a estar anclado. O sea, de cierta manera, esto va a estar anclado y no se va a mover, solamente va a girar. Entonces, tenemos un campo magnético que lo debe de afectar. Entonces, el campo magnético debe venir en esta dirección. ¿Okay? Aquí estamos viendo la parte superior. O sea, si esto es B, estamos viendo este lado desde arriba. Entonces, cuando está en esta posición, tenemos que, por ejemplo, aquí el momento sería producto cruz con B, ¿no? Este es el momento dipolar. Esta parte sería... Permítanme un momento. Bueno, vamos a tratar de terminar este problema para continuar la siguiente clase. ¿Qué está? Bueno, cuando tenemos, esta parte está fija, ¿ok? Entonces, si lo vemos desde la parte de arriba, esto quedaría fijo y tenemos que aquí estaría 4 y esto estaría como colgando, ¿no? O sea, esta parte. Si aquí le aplicamos un campo magnético en esta dirección, lo que vamos a hacer es que esta espiga o esta, digamos, pues esta tira de alambre se mueva en esta dirección, o sea, se va a mover hacia acá. Va a generar un campo magnético en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido, sí, y sería un campo como es hacia la izquierda,
sería un sentido de movimiento negativo. Okay. Entonces podremos expresar esto que está aquí como el momento dipolar por B, pero lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo. ¿Pero qué ángulo? El movimiento que se está dando aquí es este ángulo que está aquí. Entonces, este es el movimiento que nos interesa. Pero la parte que está, se refiere a este ángulo que está aquí. Entonces, como el ángulo que se está abriendo es este que se ve acá, aquí sería por seno ¿cómo le ponemos aquí? Aquí es la el campo va en esta dirección, ¿ok? El ángulo que se abre es este. La definición de producto purus es seno, ¿no? Seno aquí, pero lo vamos a poner en relación como la parte del campo va en esta que nos interesa sería esta, la que es perpendicular a la dirección de la corriente. En este caso sería el coseno. Aquí sería pi medios menos el ángulo. Vamos a verlo en una gráfica, cómo está eso. Si yo tengo aquí la función seno es esto, pero si lo retraso pi medios, esta función la retraso pi medios, esta función quedaría aquí. ¿Okay? Y la señal que tenemos aquí, esta es menos coseno del ángulo. Entonces puedo, si esto va en sentido negativo, ¿ok? Esto sería igual a escribir a menos mu por B por ¿cómo se llama? Ahí lo estoy adelantando, en este caso lo estoy retrasando. Si la señal está aquí y la retraso, esta es función coseno, no menos coseno. Si lo retraso ahí, sería menos mu por B, pero por coseno del ángulo. Si lo expreso de esta forma, quedaría así. Esta función que está aquí es la función coseno. Si lo dejo expresado así, como estamos en el eje X y Y, esto tiene que estar en K, en Z. Y va a ser negativo por el sentido del movimiento que es hacia acá. Ahora, cuando alcanza esta posición, imagínense pues que tienen aquí una pared, ¿ok? Y tienen la bobina aquí colgando. El campo viene en esta dirección, ¿ok? Y hace que se mueva hasta acá, ¿ok? Aquí tenemos la nueva posición. Se abrió un ángulo, pero en este momento el movimiento fue provocado por el campo que viene aquí, pero va a llegar hasta cierta posición y ahí se va a quedar estático. Lo que compensa ese momento de torsión es el peso y la acción de la fuerza de gravedad. Entonces tenemos un momento
gravitatorio ahí, que sería igual a esta distancia, que sería b sobre 2. En ese caso sería la fuerza, que es la masa por la gravedad, por la distancia. En este caso nuestra distancia es b sobre 2. Y aquí sí sería por el seno del ángulo, porque la parte que nos interesa, como este es el ángulo, es esta, que es perpendicular a esta dirección de campo. Y aquí sería por seno del ángulo y también estaría en K. Entonces, este momento más este momento debe ser igual a 0 porque esto queda en posición estática. Entonces, la sumatoria que tenemos ahí es que el momento magnético más el momento gravitacional debe ser igual a 0. Entonces, vamos a insertar aquí. Entonces, tenemos que... ¿Dónde está? Este es el momento gravitacional. Más el momento, perdón, ese es el momento magnético, más el momento gravitacional, que sería este. Y esto tiene que ser igual a 0. A nosotros aquí nos interesa cuál es el ángulo final que se forma aquí. Entonces aquí tenemos una relación. Sabemos que, por ejemplo, tangente del ángulo